Ah, no son todas las familias de todos los niños. No todas las familias. Son de todos los niños. De todos los padres. No es de niños. Entonces, esperamos un momento, por favor, para que se integren los demás padres de familias a la sala. No era de niños, era de papás. ¿Tiene uno aquí? No solo se ve la frente de arriba. El uno que me echa de frente para ver, están grabando. ¿Por qué se 9, 10, 11, 12, 13. ya ¿Qué haces? ¿Has contado bien? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí. 10 más 3. A ver, Angelina, la reunión para locos. Sí, un padre de familia dice, a ver, la clase para los locos. Buenas noches. Está prendido. Buenas noches, esperamos un momentito más, por favor, para que se sigan uniendo los demás padres de familia que faltan. Gracias. Es psicológico, es el psicólogo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un momentito, por favor. Hay que esperar que los demás padres se unan a la sala. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor. Un momentito, por favor. Hay que esperar que los demás padres se integren a la sala. 2 minutos más, por favor, si fueran tan amables. No sale, solo sale si te mueves, mira. Te mueves bastante cerca y sale. Deja de darle Hola, familia, ay, presente. Hoy, ¿dónde está la mamá del niño? Una responsable, no le quiero a su hijo, no mete a las reuniones. Y el control de emoción. Ya dale. Ven. Ven nada más mi foto. Manda mi Lori. Qué raro, ¿por qué los padres tendrán hojas? No entiendo, porque apenas les mandaron. Sabes que manda mi Chidori. Le voy a pagar el... No entiendo si... Mejor que se puede escuchar algo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué no la De la depresión te han dado un Pero es que Sofía no es mujer psicólogo. para ti. Para ti sí. Y yo tenemos mucho más en común que lo que puedo llegar a tener contigo. Además, jamás vas a estar a su altura. ¿Qué piensas? ¿Que soy un estúpido?
Pues para mí no eres más que pobre diablo. 3. Despliega tu mundo. Pero cuando Luego, es más Buenas noches. acondicionador a solo un A sol. ver, buenas noches, por favor. Se solicita, por favor, que apaguen sus audios. ¿Y no está la Miss? ¿No está la Miss? Buenas noches. ¿De quién es? Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, sí lo escuchamos. Buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches, director. Claro, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, le quiero dar gracias a Dios y por compartir esta charla con ustedes que se llama Control de Emociones. También asimismo darle gracias al profesor, al profesor y director, el profesor Arturo Alarcón, en coordinación con el Colegio de Honores Matemáticos para poder seguir con nuestra secuencia de las charlas que nos va a tocar hasta fin de año. La charla de hoy se titula Control de Emociones. Bueno, para el inicio de esta actividad, no quiero ser un monólogo, también quiero que ustedes participen con los problemas que tienen en casa, con los problemas que tienen alrededor con sus hijos y también, bueno, las Miss del colegio con los problemas que se pueden suscitar por el aula virtual, ¿no? Con cada uno de sus alumnos. Bueno, el título de la charla de hoy es Control de Emociones, ¿no? En primer lugar, tenemos que saber qué es el control emocional, ¿no? Hay que saber primero qué es una emoción. Una emoción es una alteración del ánimo, ya sea intensa o pasajera, de pena, agradable, y que ésta está acompañada con cierta connotación somática. Significa que siempre una emoción no va a afectar a nuestra conducta, ¿no? Si pensamos o sentimos algo, vamos a ver afectados en nuestras actividades diarias. Por favor, apaguen sus audios, por favor. Apaguen sus audios. Por favor, silencien sus audios porque así no podemos escuchar Por favor, nada. silencien sus audios. Ya, vamos a ver ahora qué son las emociones. A ver, Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué mamita me podría decir? A ver, ¿me puede un ejemplo de una emoción? A ver, por favor. A ver, ¿una tristeza viene a ser una emoción? ¿Qué dicen ustedes? Sí. El miedo. ¿Qué emociones nos están afectando hoy día con la pandemia? A ver. La angustia. Sí, a ver, con la pandemia y el confinamiento, ¿qué emoción realmente nos afecta a nosotros y a nuestros hogares? Buenas noches. Yo quisiera opinar lo que es la emoción, lo que está preguntando. Perdón, no le escucho. Muy buenas noches. Yo quisiera opinar de las emociones, pero lastimosamente por los audios que están hablando no se puede escuchar A ver, por favor, papito, silencien sus audios, por favor. Y las personas que van a hablar, levanten la mano para poder conversar y para así yo no ser un monólogo y la charla sea amena y poder intercambiar nuestras emociones. A ver. Buenas noches, disculpe, veo como 10 audios prendidos, por eso que no se entiende muy bien. A ver. Vamos a ver quién está prendiendo los audios. Apaguen sus audios. Anabel Reyes. A ver quién está más prendido sus audios. A ver, por favor. Apaguen sus audios.
Doctor, ¿usted lo puede manejar o apagar los audios usted mismo? Me voy a caer la Betty Pop. Ya, bueno, a ver. ¿Ya me escuchan? Ya, sigamos con otras emociones. A ver, por favor. Primero, por favor, silencien los audios. Se escucha demasiada bulla, por favor. Doctor, ¿lo puede poner en silencio? ¿Manejar los audios? Que levante la mano que quiere participar. Disculpe, no se escucha nada, por favor. ¿Usted puede mutear los audios? Ya, a ver, un momentito. No soy testigo. Ay, ay, ay. Tonela tampoco. No escucho nada en el Zoom, no sé. A ver, ¿me escuchan? Hay una señora que se llama Camila, que ahí está con su audio prendido. Una señora que se llama Camila. Buenas noches, sus creo audios, que somos madres de hemos familia, pasado por una favor. hora, debería respetarse la hora No se Sí, pero lo que escucha pasa es que nada. con todo, mayor que todos los audios deberían de apagarse. Mire, ya prácticamente son 13 minutos que hemos perdido y también tenemos que hacer. A ver, el anfitrión, que es la persona que nos ha citado, si podría manejarlo, por favor, estaría agradecida. ya, muy bien. Ya, bueno, ahora sí. Sigamos, prosigamos a ver. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones naturales por parte de una persona que hacen al individuo ponerse en alerta cuando aparezcan situaciones en las que pueden suponerse amenaza, peligro, ¿no? O cuando nosotros tenemos miedo o ansiedad, ¿no? También se define como fenómenos fisiológicos que se presentan con aquellas sensaciones de sentimiento que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes en el medio ambiente, ¿no? Y eso, una serie de factores psicológicos nos afectan más hoy día en la pandemia, con todos los problemas que tenemos, el aislamiento social, ¿no? Y psicológicamente también nos afecta porque altera nuestra atención al ser, ¿no? Hacer un rango de ciertas conductas como respuestas y se activan en redes relevantes de la memoria. En el lado conductual nos sirve para establecer una posición con respecto a nuestro entorno, impulsando hacia personas y objetos. Y fisiológicamente nuestro organismo, ¿no?, organiza una respuesta rápidamente con las expresiones faciales, como los músculos, la voz y el sistema endocrino. ¿Cómo nos siguen afectando nuestras emociones, ¿no? Principalmente compuestas por reacciones fisiológicas, la tensión muscular, el incremento de la frecuencia cardíaca o de la respiración. Podemos definir como las emociones básicas y son derivadas. El miedo es una emoción de desconfianza, preocupación y ansiedad y nerviosismo. Bueno, en el miedo hoy en día nos afecta por ver cómo nuestros familiares han sido afectados por la pandemia, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo, temor? Y eso también no ansiedad, porque el uso excesivo hay veces de utilizar el alcohol,
el uso excesivo de utilizar, de no salir a la calle, ¿no? También nos perjudica ese sentimiento, esa emoción en nuestra alegría, en nuestro día a día, ¿no? Entonces nosotros a veces no podemos hacer las actividades que realizamos antes, por el mismo encierro, por el mismo confinamiento, ¿no? Que nos ve afectado tanto en nuestro mundo interno como en nuestro mundo externo, ¿no? La otra emoción básica viene a ser la sorpresa, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos un asombro por una estupefacción, un desconcierto, una conmoción o algo que nos sucede súbitamente, repentinamente. La otra emoción básica es el asco, es la repulsión, el desprecio, la aberración, ¿no? Que sentimos ante cualquier evento que nos sucede directamente. Bueno, y la otra emoción es la tristeza, ¿no? La tristeza a veces nos acontece. ¿Por qué? Porque de repente hemos perdido con la pandemia o de repente por una enfermedad a un ser querido, ¿no? Sea un ser directo o un familiar lejano o un compañero de trabajo, ¿no? Y la otra es la ira, ¿no? La ira es el resentimiento, ¿no? La indignación, los fastidios, ¿no? Es en la cual nosotros, ante cualquier manifiesto, nosotros actuamos con cólera, con ira, ¿no? Y muchas veces tenemos esta ira, se guarda ya no en el consciente, sino en el inconsciente, en la cual nos causa rencor, nos causa resentimiento. Entonces, todas estas series de emociones básicas siempre la tenemos nosotros en el día a día y en la cual tenemos que ir manejándola, ¿no? Para que no nos cause ansiedad, no nos cause estrés y no nos cause preocupación, ¿no? ¿Cómo nosotros controlamos nuestras emociones? A ver, ¿no? Debemos tomar en cuenta que son nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras emociones son los pensamientos, nosotros decidimos cómo pensar, qué queremos pensar, de acuerdo a los acontecimientos, de acuerdo a los problemas que nos suceden día a día. Que si nosotros vamos a hablar de un problema, y quiero enfatizar, ¿cómo se origina un problema? Entonces vamos a ir más atrás. ¿Por qué se origina un problema? Un problema se origina por una dificultad mal atendida, una dificultad mal abordada, una dificultad no solucionada en el momento adecuado, ¿no? Entonces, si dejamos que esta dificultad siga, se van juntando las dificultades y ya se nos genera un problema. Por ejemplo, en épocas normales, si nuestro hijo de 15 años un día llegó saliendo del colegio, llegó tarde, ¿no? Si estudia en la mañana, llegó a las 4 de la tarde, nosotros lo dejamos pasar por alto, ya viene a ser una dificultad. Después nuestro hijo de repente la otra semana va a llegar a las 8 de la noche. Dejamos la dificultad porque no la hemos abordado, no la hemos conversado a tiempo, y cuando nos demos cuenta nuestro hijo que es menor de edad, que tenga 14, 15 años, que es adolescente, nuestro niño va a venir a las 12 de la noche y ya realmente se nos hizo un problema, ¿no? Entonces, y desde ahí inicia ya entonces ese problema, ¿no? Que se incrusta en nuestros pensamientos. Y estos pensamientos vienen a ser unos cambios corporales, ¿no? Y de comportamientos en los que se desencadena nuestra respuesta emocional. Si yo pienso que estoy en conflicto, ¿no? O siento una sensación de ira, se va a manifestar en mi conducta, y tanto en mi conducta psicológica como mi conducta facial, porque voy a cambiar de humor, voy a renegar, y quizás porque esta dificultad no se solucionó en el debido momento, ¿no? Entonces, ante todas estas respuestas emocionales y a los actos de otras personas, a los acontecimientos exteriores, por eso se buen control de emociones para lograr que tenga un buen manejo de su propia vida. Hay que saber controlar nuestra emoción, ¿no? Entonces, nosotros, pues, por ejemplo, vamos a analizar algunos ejemplos, ¿no? Que ha subsistado en muchas partes del mundo, en la cual hay personas que no saben manejar sus emociones. Por ejemplo, no hablemos en la final del Mundial de Alemania 2006, a ver a los papitos, a las mamitas que pusieron ver este Mundial, ¿no? En la cual Francia se enfrentaba a Italia, ¿no? Por el título mundial. Pareció la consagración de gran Zinedine Zidane, en la cual el rango de la leyenda, ¿no? del fútbol, en la cual él no tuvo manejo de emociones y agredió directamente en la cancha, ¿no? Y fue expulsado agredió sin balón
al otro participante, al otro jugador, y en la cual fue expulsado, ¿no? Entonces vemos acá esta manifestación de este jugador de fútbol que no supo controlar su ira, ¿no? Y por un momento que dejó que la ira lo controle, entonces puso, bueno, en mal posición su equipo de fútbol. También podemos ver, ¿no? A Carlos Asieta, el congresista, cuando fue agredido el congresista Ricardo Burga, si no se recordarán, en el cierre del Congreso pasado, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones nos suceden porque nosotros no sabemos controlarnos en el momento indicado, y sobre todo cuando nosotros sentimos mucha ira, ¿no? Entonces, hay muchas veces tenemos ira, y tenemos la ira también que durante años y rencores se depositan en el subconsciente, se activa con el consciente. Imagínese una persona con mucha ira que ha consumido licor o droga, se vuelve una persona incontrolable. Entonces, para eso hay diferentes técnicas en las cuales nosotros tenemos el manejo y el control de nuestras emociones, ¿no? Cómo nosotros, si nosotros nos conocemos, sabemos cómo vamos a manejar nuestras emociones, cómo nos vamos a molestar, qué tanto nos vamos a molestar, qué tanto nosotros nos vamos a salir del control, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La inteligencia emocional, que se basa en nuestras emociones, es la capacidad de identificar y reconocer pensamientos, sentimientos y emociones, en la cual podemos manejar nuestras emociones y las emociones de los demás, ¿no? Mientras que la inteligencia intelectual es la capacidad mental de razonar, es la habilidad de planificar, resolver problemas en forma abstracta y aprender más rápido en forma eficaz, ¿no? Entonces, para esto hay diferentes tipos de técnicas en la cual nosotros podemos enseñar a nuestro esposo, podemos enseñar a nuestros hijos a controlarnos directamente, ¿no? Entonces, para esta técnica hay una técnica llamada el semáforo, ¿no? Que es el control de las emociones. Un semáforo es el semáforo rojo, amarillo y verde. ¿Qué pasa cuando estamos en rojo? Significa que sentimos mucha ira y a veces nos podemos descontrolar, en la cual tenemos que parar y ponernos a pensar. Nos vamos a pensar cómo controlar nuestra emoción en ese momento, si sentimos mucha ira, porque de no controlarnos podemos nosotros caer de repente en violencia verbal y en violencia física. Entonces, nosotros detenemos cuando estamos en rojo y sentimos mucha ira, entonces nos pasamos a amarillo y pensamos, podemos hacer un ejercicio de respiración, ¿no? Y en la cual ya cuando estemos más tranquilos, pasamos a verde. Significa que ya podemos actuar porque ya se nos pasó la ira, porque muchas veces la ira nos afecta también en nuestro lado cognitivo, porque no nos deja pensar, ¿no? Al no dejarnos pensar, nosotros podemos hablar y decir cosas que podemos lastimar a nuestros hijos, a nuestro esposo y sobre todo también en nuestro hábito diario, por ejemplo, en el trabajo, cuando viajamos en el bus, ¿no? Y cuando no sabemos manejar nuestras emociones. Otra técnica, ¿no? Que también puede ser, es la técnica de la respiración profunda, ¿no? Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar y además resulta muy útil para controlar las reacciones fisiológicas antes y durante de enfrentarnos a situaciones emocionalmente intensas. Por ejemplo, cuando tenemos mucha ira, mucha gente dice, ¿no? Respira profundo y aguanta la respiración, ¿no? Entonces acá tenemos esta técnica, ¿no? Que la 1 es inhalar lentamente y profundamente, ¿no? Después llevar el aire hacia el fondo de los pulmones y también que se levante el abdomen. Exhalamos y contraemos luego el estómago. Así nosotros podemos relajarnos para no sentir esa emoción que siempre no podemos manejar muchas personas, que es la ira, que es la cólera, ¿no? O también puede manifestar en lo que es la tristeza, ¿no? La otra técnica de relajación son técnicas musculares también, ¿no? Esta técnica también sirve para aplicar antes y durante de la situación. Para su empleo eficaz requiere más entrenamiento. Para sus prácticas hay que seguir los siguientes pasos, ¿no? En esta técnica nos tenemos que sentar tranquilamente en una posición cómoda. En una posición cómoda, cerramos los ojos. Después, relajamos lentamente todos los músculos
el cuerpo, empezando por los dedos, los pies, relajando luego el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y la cabeza. Una vez que ya uno se haya relajado todos los músculos de tu cuerpo, imagínate, en un lugar pacífico, relajante, por ejemplo, echado en una playa, con un mar bonito, con una arena, ¿no? Y con gente muy agradable, ¿no? Cualquiera de ese lugar que elijas, imagínate que sea totalmente relajado y despreocupado. Después, también te puedes imaginar en un lugar lo más claramente posible. Practica este ejercicio tan a menudo como sea posible, a lo menos una vez al día durante 10 minutos en cada ocasión. Si te ha convencido la utilidad de este ejercicio, recuerda que debes practicarlo para llegar, ¿no?, automatizado en el proceso y seguir relajándote mucho más por pocos segundos. ¿Cómo quieres sentirte hoy? ¿No? Entonces, si nosotros acotando, ¿no? Si nosotros manejamos bien lo que es las emociones, entonces nosotros vamos a poder llegar a manejar nuestra inteligencia emocional. ¿En qué se basa la inteligencia emocional? Pues el ser humano tiene la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual y la inteligencia espiritual que lo maneja por el lado de la religión, por el lado de Dios. Entonces, si nosotros sabemos manejar nuestra inteligencia emocional, entonces vamos a saber controlarlos, vamos a saber entender a las personas, vamos a ser empáticos y vamos a poder nosotros dirigir a nuestros niños en casa y también, si somos docentes, poder tener manejo de control con los alumnos, ¿no? Bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a la inteligencia emocional, al manejo de emociones, al estrés, ansiedad, miedo, porque es algo que nos acontece hoy en día con la pandemia. Buenas noches, por favor. ¿Puede aceptar? Hay papitos que están en espera, dice. ¿Puede aceptar, por favor? A ver. Hay una señora que es Kendra Torres que está con su audio prendido, ahí no se escucha nada. A ver, vayamos con nuestra ronda de preguntas sobre la inteligencia emocional y el control y el manejo de nuestras emociones. Entonces nosotros, para controlar nuestras emociones, tenemos unas conductas apropiadas, ¿no? Para eliminar el malestar emocional, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos a la defensiva. Cuando nosotros vamos a conversar, hay muchas personas que estamos a la defensiva. Nos protegemos e interpretamos como ataque directo, ¿no?, de la otra persona. ¿No? A veces somos también excesivamente críticos e inflexibles. Juzgamos con dureza los comportamientos de los demás, de nuestros propios hijos hay veces, ¿no?, porque no los podemos entender. Bueno, a ver, siguiendo con nuestra rueda de preguntas, a ver, algún papito quisiera hacer alguna pregunta con respecto al tema, por favor. Buenas noches. Buenas noches, le escucho. Buenas noches. Antes de hacer mi pregunta, primero hay una persona que dice Kendra Torres, que de repente ha entrado a la reunión y la ha dejado ahí, su audio está prendido y se escucha bulla de la calle y se escuchan demasiados ruidos. A ver, vamos a ver, ¿quién es?
día hoy. Sí, con el colegio. ¿Y dónde lo llamo? ¿Y dónde llamo? ¿Pero dónde llamo? ¿Pero dónde llamo? Te pasaron otro cargador porque ese cargador carga casi como 2 semanas así. ¿Te dieron otro cargador porque cargue rápido como el Samsung? Y a ver, ¿algún papito tiene alguna pregunta? Buenas noches. Yo quiero hacer la pregunta de que si es necesario demostrar nuestras emociones, ya que así y al reprimirlas, no sé. No, siempre nuestras emociones las vamos a nosotros a poner a manifestar, mientras que nosotros seamos asertivos, ¿no? Significa de que nosotros vamos a, si sentimos ira, tenemos que primero controlarnos para poder manifestar lo que queremos, porque muchas veces nosotros no podemos, como dice usted, no podemos contraer nuestra emoción, pero si nosotros tenemos ira y veces nuestra ira hace que gane la emoción, Milagros, podemos por lastimar favor. nosotros al resto. Milagros. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Usted piensa que no puede controlar su emoción o se reprime cuando siente ira? Bueno, yo creo que no solamente en la ira, ¿no? Sino a veces tenemos sentimientos de angustia o de tristeza y a veces tratamos de reprimirlas, ¿no? Para que las personas no vean lo que estamos sintiendo. Entonces, de repente ya más adelante nos puede causar alguna enfermedad, no sé. Claro, lo que pasa es que nosotros al sentir una ira o una tristeza profunda, obviamente que después podemos caer en cuadros de ansiedad, ¿no? Cuadro de estrés, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido tenemos que aprender a utilizar las técnicas del control de emociones, como la técnica del semáforo, la técnica de relajación, de respiración, ¿no? Y a veces es más recomendable cuando uno siente ira, no conversar para poder no lastimar a la otra persona. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener un buen manejo emocional, ¿no? Significa el manejo emocional, saber controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, entender y ser empático, porque se puede decir muchas cosas sin necesidad de alterarse o gritar. ¿Es cierto o no? Claro, yo también trato de controlar, así como en este momento, bueno, creo que yo y algunos padres también Oral, escrita o audiovisual. estamos tratando de que respeten y no frenan sus Audiovisual. No, encierra este ya. Bueno, entrar y nada más. bueno, un papito más, señora, quedó con su respuesta. De la primavera.